¿Te imaginas un mundo donde una enfermedad invisible elimina a la mitad de la población en solo unos años? La peste negra no solo trajo muerte, sino que también cambió el curso de la historia. La peste negra, o peste bubónica, devastó Europa en el siglo XIV. Su impacto fue profundo, afectando todas las áreas de la vida, desde la economía hasta la política, la religión y la cultura. En este video, exploraremos cómo esta enfermedad transformó la sociedad medieval de una manera inimaginable y cómo sus efectos repercuten hasta nuestros días. Si te apasiona descubrir cómo los grandes eventos del pasado moldearon el mundo actual, dale like a este video y suscríbete para más contenido fascinante. Para entender mejor el impacto de la peste negra, primero veamos cómo se propagó tan rápido por toda Europa. La peste negra llegó a Europa desde Asia en 1347 a través de las rutas comerciales. Fue transportada por ratas infestadas con pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis. La enfermedad se extendió rápidamente debido a la alta densidad de población en las ciudades medievales y la falta de conocimiento médico para detenerla. Entre 30% y 60% de la población europea murió en un lapso de 5 años. Las condiciones insalubres en las ciudades y la falta de medidas de higiene contribuyeron a que la peste se propagara de manera incontrolable. ¿Sabías que una enfermedad puede cambiar el curso de la historia de manera tan rápida? Si te sorprendió, deja un comentario. ¿Cómo reaccionaron las ciudades y las personas ante una amenaza tan devastadora? Vamos a descubrirlo. Ciudades como Florencia, Londres y París, densamente pobladas, fueron especialmente vulnerables a la peste negra. Los cadáveres se acumulaban en las calles, ya que los sistemas de salud y servicios funerarios no podían manejar la cantidad de muertos. En algunos casos, la desesperación llevó a la construcción de fosas comunes. La reacción inicial de la nobleza fue huir hacia el campo, mientras que los habitantes más pobres quedaban atrapados en las ciudades infectadas. La confusión y el miedo predominaban, y la peste no hacía distinciones entre clases sociales. ¿Cómo crees que reaccionarías ante una crisis similar hoy en día? Comparte tu opinión en los comentarios. La desesperación llevó a medidas extremas, y la gente intentó entender la causa de la peste. Veamos qué creían que estaba detrás de esta enfermedad. En la Edad Media, la ciencia aún estaba en sus etapas tempranas, por lo que muchas personas atribuyeron la peste a un castigo divino o a brujería. Las teorías más comunes eran que Dios estaba castigando a la humanidad por sus pecados. Surgieron los flagelantes, grupos que se autoflagelaban para apaciguar a Dios y detener la plaga. Otras teorías incluían la alineación de los planetas o el envenenamiento del aire. Algunas comunidades buscaron chivos expiatorios, como los judíos, que fueron injustamente acusados de propagar la peste. ¿Crees que la superstición sigue influyendo en cómo enfrentamos crisis hoy en día? Déjanos tu comentario. Pero las creencias no eran la única respuesta. Veamos cómo reaccionaron las autoridades y la Iglesia ante la peste. Los gobiernos locales y la Iglesia no estaban preparados para una crisis de esta magnitud. La Iglesia, que en ese tiempo tenía una gran influencia en la vida cotidiana, no podía ofrecer respuestas satisfactorias ni soluciones espirituales que calmaran a la población. De hecho, muchos sacerdotes y monjes también sucumbieron a la enfermedad, lo que aumentó la desesperación y la pérdida de fe en la institución. El Papa Clemente V, en un intento por aliviar el sufrimiento espiritual, emitió indulgencias para perdonar los pecados de aquellos que murieran por la peste. Sin embargo, estas medidas no lograron detener la crisis. ¿Te sorprende cómo la fe y la política estaban tan entrelazadas en la Edad Media? Si te interesa más contenido sobre este tema, asegúrate de suscribirte. Ahora exploremos cómo la peste no solo afectó a la religión, sino también a la economía europea. Con la muerte de millones de personas, la economía de Europa colapsó. Las ciudades quedaron paralizadas, los cultivos no se cosechaban y las rutas comerciales quedaron desiertas.
La escasez de trabajadores resultó en un aumento drástico de los salarios, lo que benefició a los supervivientes, pero desestabilizó el sistema económico. El sistema feudal, que dependía del trabajo de los campesinos, fue uno de los más afectados. La producción agrícola se redujo drásticamente, lo que llevó a una crisis alimentaria en muchas regiones. ¿Te sorprende que una catástrofe pueda cambiar la economía de manera tan profunda? Comenta tu opinión abajo. El colapso económico no solo afectó a los trabajadores, sino también a los señores feudales. Vamos a ver cómo esto impactó el sistema feudal. La peste negra aceleró el colapso del sistema feudal en Europa. Con menos campesinos para trabajar la tierra, los señores feudales ya no podían controlar la producción agrícola de la misma manera. En muchos casos, los campesinos que sobrevivieron exigieron mejores condiciones laborales y salarios más altos, lo que debilitó el poder de los señores feudales. A largo plazo, la peste contribuyó a la desaparición del feudalismo y a la aparición de una nueva clase social más libre y con más poder económico, la clase mercantil. ¿Sabías que la peste negra contribuyó al fin del feudalismo? Si te parece interesante, comparte este video. Pero el impacto no solo fue económico. La cultura europea también cambió radicalmente después de la peste. Veamos cómo. El miedo a la muerte impregnó el arte y la cultura de la época. La peste inspiró una serie de obras de arte sombrías, como La danza de la muerte, que mostraba la muerte llevándose a personas de todas las clases sociales, desde reyes hasta campesinos. Las representaciones artísticas y literarias reflejaban una obsesión con la mortalidad y la fugacidad de la vida. La literatura de la época, como el Decamerón de Boccaccio, también refleja cómo las personas vivían en constante temor de la muerte. A medida que la cultura se oscurecía, la sociedad también enfrentaba cambios estructurales importantes. Sigamos descubriendo esos cambios sociales. La peste negra no solo cambió la economía y el arte, sino que también transformó la estructura social de Europa. Con la desaparición de gran parte de la población, las ciudades empezaron a ganar más autonomía y se fortaleció una nueva clase mercantil. Esta clase emergente aprovechó las nuevas oportunidades económicas, ocupando los espacios que dejaron vacantes los nobles y campesinos que habían muerto. El poder económico y social comenzó a desplazarse, con las ciudades asumiendo un rol más importante en la política y el comercio. Este cambio sentó las bases para el Renacimiento y la eventual transformación hacia una sociedad más urbana e industrial. ¿Sabías que la peste negra contribuyó al surgimiento del Renacimiento? Dale like si te sorprende y comenta qué piensas. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar estos cambios sociales. Algunas personas se rebelaron contra el nuevo orden. Vamos a ver cómo se desarrollaron estas revueltas. El colapso del sistema feudal y el aumento de la autonomía de las ciudades no fueron bien recibidos por todos. Muchos campesinos y trabajadores comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones laborales. Esto condujo a revueltas, como la Revuelta Campesina de 1381 en Inglaterra, en la que miles de campesinos se levantaron contra los señores feudales. A pesar de que estas revueltas fueron reprimidas con violencia en muchos casos, las demandas de los campesinos marcaron un punto de inflexión en la lucha por mejores derechos laborales. La peste negra había plantado las semillas de una mayor conciencia social y de lucha por la justicia. Pero el cambio social no fue el único impacto. La peste negra también tuvo un profundo efecto en la religión. Descubramos cómo. La incapacidad de la Iglesia para proteger a las personas de la peste negra y explicar el origen de la enfermedad resultó en una pérdida masiva de fe entre la población. Las personas comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia, que durante siglos había sido el pilar central de la vida espiritual y social en Europa. Movimientos religiosos alternativos y sectas surgieron, desafiando la doctrina de la Iglesia católica.
Este fue uno de los primeros indicios de la fractura en la autoridad eclesiástica, que más tarde prepararía el terreno para la Reforma protestante en el siglo XVI. ¿Te sorprende que la Iglesia haya perdido tanto poder tras la peste negra? Comenta abajo lo que piensas. Y hablando de la Reforma, la pérdida de confianza en la Iglesia fue solo el comienzo. Veamos cómo la peste negra también influenció este cambio religioso. La peste negra debilitó la autoridad de la Iglesia Católica, ya que las personas empezaron a cuestionar su capacidad para ofrecer protección y respuestas ante una catástrofe de tal magnitud. Este declive en la confianza fue uno de los factores que contribuyó a la posterior aceptación de las ideas de la Reforma protestante en el siglo XVI. Las ideas de la Reforma, lideradas por figuras como Martín Lutero, encontraron un terreno fértil en una Europa sacudida por el caos social y religioso provocado por la peste. La demanda de un cambio espiritual ya estaba presente, y la Reforma llegó en un momento en que muchos estaban dispuestos a desafiar la autoridad de la Iglesia. La religión no fue la única área que cambió tras la peste negra. También influyó en el desarrollo de la medicina moderna. Vamos a ver cómo. A pesar de que muchos de los intentos médicos para combatir la peste fueron inútiles o basados en supersticiones, la peste negra estimuló una mayor investigación médica y científica. Los médicos comenzaron a cuestionar los métodos tradicionales y buscaron nuevas formas de entender y tratar las enfermedades. Aunque la medicina medieval no fue capaz de detener la peste, este evento marcó un punto de inflexión que, con el tiempo, llevaría al desarrollo de prácticas más avanzadas en el campo de la medicina. De hecho, la peste ayudó a sentar las bases para la ciencia moderna al incentivar la búsqueda de métodos más efectivos para combatir enfermedades. El impacto de la peste no solo fue en la medicina. También transformó la política en Europa. Vamos a ver cómo los reinos medievales se adaptaron. Con el colapso del sistema feudal, muchos reyes vieron la oportunidad de fortalecer su control centralizado y consolidar su poder. La disminución de la influencia de los señores feudales permitió que los reyes de Francia, Inglaterra y otros reinos europeos consolidaran su autoridad. Esto marcó el inicio de los estados-nación, que seguirían evolucionando en los siglos siguientes. Los reyes aprovecharon la debilidad de la nobleza para aumentar su poder y crear administraciones más eficientes, lo que eventualmente llevó al surgimiento de monarquías más centralizadas y poderosas. ¿Te imaginas cómo la peste ayudó a dar forma a los países que conocemos hoy en día? Comenta abajo y comparte tu opinión. Y si la política cambió, también lo hizo el comercio internacional. Veamos cómo la peste afectó las relaciones comerciales entre Europa y el mundo. La peste negra devastó las rutas comerciales, especialmente las que conectaban Europa con Asia y el norte de África. Sin embargo, también provocó una serie de cambios importantes en el comercio. Con la disminución de la población, algunos comerciantes aprovecharon la oportunidad para expandir sus negocios, adaptándose a las nuevas condiciones económicas. Las rutas comerciales cambiaron, y aunque el comercio fue temporalmente interrumpido, los supervivientes encontraron nuevas oportunidades en la artesanía, el comercio y las finanzas. La peste forzó a las ciudades comerciales a reorganizarse y a adaptarse, lo que sentó las bases para un resurgimiento económico. ¿Te sorprende cómo una catástrofe pudo cambiar el comercio internacional? Dale like si te interesa este tipo de historia económica. Las relaciones internacionales cambiaron y las ciudades europeas también se transformaron por completo. Vamos a ver cómo las ciudades se reconstruyeron tras la peste. Después de la devastación de la peste negra, las ciudades comenzaron a reorganizarse y a reconstruirse. Muchas adoptaron nuevas formas de gobernanza, con mayor participación de las clases mercantiles, y se implementaron innovaciones en la arquitectura y el urbanismo para adaptarse a la nueva realidad demográfica. Los supervivientes de la peste se enfrentaron a una sociedad completamente transformada, y las ciudades empezaron a florecer nuevamente, marcando el inicio de un periodo de renovación cultural y económica.
A medida que las ciudades se recuperaban, el Renacimiento se acercaba. ¿Qué papel jugó la peste en este renacimiento cultural? Vamos a descubrirlo. El Renacimiento, que surgió en Italia, estuvo profundamente influenciado por la devastación de la peste negra. La disminución de la población permitió que las ciudades-estado italianas experimentaran un auge económico y cultural, ya que menos personas significaban más recursos y oportunidades para los supervivientes. Este florecimiento de la cultura y el arte fue una respuesta a la oscuridad de la peste. La obsesión con la muerte, tan presente durante la plaga, dio paso a un renovado interés por la vida, el humanismo y la búsqueda del conocimiento. ¿Sabías que la peste negra ayudó a allanar el camino para el Renacimiento? Comenta lo que más te sorprende de este periodo. El Renacimiento marcó un cambio profundo, pero también dejó efectos a largo plazo en la estructura social de Europa. Descubramos cuáles fueron esos cambios. La peste negra no solo fue un evento temporal, sus efectos perduraron durante siglos. A largo plazo, la reducción de la población permitió una mayor movilidad social y más oportunidades económicas para las clases bajas. Los trabajadores obtuvieron mejores condiciones laborales y las ciudades ganaron más poder económico y político. Estos cambios sociales, combinados con el declive del feudalismo, dieron lugar a una Europa más centrada en el comercio y la industria, marcando el inicio de la modernidad. A medida que la sociedad evolucionaba, la historia de la peste negra dejó un legado importante. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender hoy de este evento devastador? Vamos a verlo. La peste negra nos dejó importantes lecciones que aún son relevantes hoy en día. En términos de respuesta a pandemias, la peste negra nos muestra la importancia de la ciencia y la medicina, pero también la necesidad de mantener la calma y no caer en la superstición. Además, nos recuerda cómo las catástrofes pueden actuar como catalizadores de cambios sociales, económicos y políticos. Comparada con pandemias modernas, la peste negra sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la civilización ante un enemigo invisible. ¿Crees que la peste negra dejó lecciones importantes para el mundo moderno? Comparte tu opinión en los comentarios. Finalmente, hagamos una reflexión general sobre el impacto de la peste negra en la Edad Media y cómo sigue resonando en nuestro mundo actual. La peste negra transformó Europa de manera radical. Desde el colapso del feudalismo hasta el surgimiento del Renacimiento, su impacto fue profundo y duradero. Cambió la política, la economía, la religión y la cultura de una manera que pocas otras crisis lo han hecho. Además, nos enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación humana ante la adversidad. Si este video te ha dado una nueva perspectiva sobre la peste negra y sus efectos, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que disfrute de la historia.